directo de Yolanda y, bueno, también de la asociación, porque han creado la cuenta en Instagram precisamente para este directo. Así que yo muy contenta y muy orgullosa de que se Hola. Conmigo. A ver, que me pongo... Sí, sí. ¿Ves? A ver. Ya estás. Espera, que es mi primer directo y los nervios de los directos también Bueno, tiene su responsabilidad. Todo el rato, me pasa, todos los días. Somos nuevos. Llevamos una semana con el Instagram en Aragón y la verdad que es una red que no manejaba y me estoy poniendo al día. Entonces claro, es nuestro primer directo, así que muy contentos de estar aquí contigo y además me alegra saber que tengo a compañeras de trabajo social de Chile por aquí acompañándonos. La verdad que me hace mucha ilusión. Pues es que era ayer justo no se ve que no es el Día Mundial, sino que se celebra allí especialmente por algo. Tampoco he podido averiguar mucho más porque no he podido hablar con Antonieta, más que, bueno, avisarle que sobre todo que hoy no se lo perdiese, que le iba a gustar mucho especialmente porque ibais a estar eso, pues, y creo que sí, que es solamente allí. Bueno, no lo sé, tú igual nos lo puedes decir, ¿no? Sí, pero pues yo por lo que... Sí, yo por lo que sé, el Día Mundial de Trabajo Social se celebra en España el 10 de diciembre de 2020. Luego tenemos lo que es equiparable al Día de los Derechos Humanos. Y luego también, dentro de lo que es nuestra Federación Internacional de Trabajo Social, el tercer martes del mes de marzo. Sí, dice eso es lo que... Solo en Chile, dice. Pero bueno, Yolanda, importantísimo que se celebre. Perdona, si Dime. puedes mover un poquito el teléfono, igual te vemos un poquito más. A ver, así. Incluso un poquito más, ahí perfecto. Ahí vale, lo que pasa es que lo tengo en una caja. Espera, ya, a ver, un segundo. me imagino que voy a hacer una cosa, espera. A ver, mira, voy ahora. Tú, date tú. ¿Así? Estás perfecta. Perfecto. Perfecta. Genial. ¿Estoy bien enfocada? Estupendo. Sí, que está un poco arriba. Sí, te veíamos ahí como que querías entrar, pero sí, me siento más cómoda así, que estaba casi dando saltitos. Mucho mejor, mucho mejor. Sí, sí, sí. Muy bien, pues no sé cómo quieres que empiece. Un poco me imagino que la labor que realizo en una asociación de enfermedades neuromusculares en mi caso. Casi más porque, ¿El qué? ¿Por qué elegiste trabajo social? ¿Qué te llamó a ti la atención de...? Ya que estamos, porque como Antonieta me habla tantas maravillas, Antonieta es, bueno, pues es directora de carreras, bueno, el trabajo social allí, la educación es lo que ella lleva. Y claro, ella y Mariola aquí, García Úceda en la universidad, yo he estado mucho en contacto con personas con las que trabajan el trabajo social. Y la verdad es que a mí me fascina. Pero bueno, a la vez, quiero decir, tiene una responsabilidad y una carga emocional muy fuerte, muy importante. Así es. Yo elegí trabajo social, me costó porque yo no empecé con la edad. Hice antes otros estudios que tampoco tenía mucha relación y la verdad que era una carrera que en principio la tenía un poco descartada, pero luego cuando empecé el primer día ya, la verdad que pensé que no me había confundido para nada. Además la gente que me conocía me decía, te vemos como trabajadora social y era algo que tampoco... Pero el primer día me di cuenta que era una carrera vocacional y que desde luego me apasionaba. Y hasta el día de hoy es una carrera vocacional que me gusta muchísimo, que te tiene que gustar. Y además que el contacto con las personas es importantísimo. Y luego pues también somos muy defensoras de la justicia social. Por tanto, cumple una buena serie de cualidades y actitudes que son muy necesarias en el trabajo social. La constancia y mucho lo que conlleva también de carga emocional, como bien decías. Porque también tenemos siempre lo digo, cuando vienen personas a la asociación no vienen para contarnos alegrías precisamente. Tenemos que desarrollar una serie de actitudes, aparte de lo que tengas tú de serie ya, pero en nuestro ADN como trabajadores sociales tenemos que tener una actitud importante ante estas situaciones y de escuchar mucho a las personas que vienen a la asociación, porque vienen con una carga emocional importante y la verdad que estoy convencida que no me confundí al elegir trabajo social. O ya me eligió a mí, no lo sé. Bueno, pero la verdad que... Fíjate lo importante que es el trabajo social. Para mí, en mi caso, fíjate, de las primeras cosas, claro, tú fuiste la puerta de entrada, en tu caso tú, personalizándolo, pero claro, sois puerta de entrada también para muchas personas que llegan con el impacto emocional del diagnóstico. Por lo tanto, las primeras explicaciones que se encuentran, antes que en Google, muchas veces, o a veces, pero vamos, van todas a la vez, ¿no? Sois vosotros. Entonces, para mí es un trabajo importantísimo y clave por cómo recibís a las personas y a partir de ahí también
cómo puede configurar luego la existencia de esas personas, ¿no? Cómo puede incluso cambiar. Igual vosotros no sois tan receptores de ese cambio, pero bueno, yo aprovecho también a ti para contarte, porque yo de las experiencias que me han quedado más marcadas de mi vida, y sobre todo de estos años, ¿no? Ha sido esa, o sea, esa visita que dices, yo recuerdo que nos contabas cómo era la enfermedad y claro, mi hermano y yo nos mirábamos y decíamos, no, nosotros no, o sea, nosotros no teníamos las mismas posibilidades, teníamos que hacernos una prueba, era genética, entonces podía salir, podíamos tenerla o no tenerla. Y entonces yo recuerdo que cuando tú nos escribías la enfermedad y el tipo de las cosas, claro, nosotros mirábamos y decíamos, no, nosotros somos súper activos, bueno, no paramos, tal, es que no va con nosotros. Sin embargo, claro, sí que reconocemos a mi hermana, sí que conocemos el patrón, o sea, sí que la veíamos en ellos, pero sin embargo nosotros pensábamos como que estábamos ya como, ¿sabes? En ese momento de duda de me hago el análisis, no me lo hago, me hago la prueba, que está súper confuso, que te la acaban de... Y entonces, de repente tú, claro, nos cambiaste la visión, porque nos dijiste todo eso, pero también nos dijiste, no, pero no os confundáis, porque son raras precisamente por eso, porque hay personas también que se escapan también de lo que es el patrón clásico o que, en fin, que tienen otras manifestaciones y es más, incluso nosotros conocemos aquí en la asociación a una persona que es todo lo contrario, que es como vosotros decís. Y yo recuerdo que cuando salimos de allí, o sea, mi hermano y yo nos mirábamos y decíamos, oye, ha dicho que también podían ser como nosotros. O sea, quiero decir que también nosotros podemos, o sea, que no es apatía, que también hay. O sea, eso nos marcó muchísimo. Nos lo dijiste fenomenal y nos lo explicaste, pero que está muy bien el cómo lo cuentas y cómo exponer. Bueno, pues que hay casos o sea, de todo, porque si te ciñes a lo que ponen de esa enfermedad, no es real, porque es verdad que luego hay otras personas, hombre, evidentemente, claro, en las descripciones, pues lo que predomina es lo que... Pero siempre hay esas excepciones, esas personas que se salen de la regla. Entonces, bueno... Así es. No se puede generalizar cuando hablamos de enfermedades raras porque muchas veces, bueno, hablo de mi ámbito, decir que somos mayoritarias dentro de las enfermedades raras con más de 150 patologías. Por tanto, el trabajo es complicado, trabajamos ante lo desconocido, pero sí que es cierto que venís con una información, muchas veces de internet, de visitar muchas páginas, de ver diagnósticos, de ver sintomatologías, el propio médico has podido comunicar. Yo tengo la otra visión que nunca podemos descartar, porque dentro de lo que es la enfermedad hay un componente, siempre hablo de la dimensión biopsicosocial, que trabajamos mucho también con las entrevistas y a través de la observación directa y del trabajo ya, el ojo clínico que ya tenemos, igual que lo tienen los médicos, pero nosotros estamos mucho más tiempo con vosotros muchas veces. Entonces, lógicamente, cuando viniste, ya no recuerdo, pero todo, porque las entrevistas suelen ser, sobre todo las primeras, por el impacto que genera, esa sobrecarga de todo lo que llevas, ese peregrinaje sanitario, de hablar mucho, que por supuesto hay que hacer mucha escucha activa. Y sí que es cierto que no conviene tampoco generalizar, porque luego ves que hay aspectos que se pueden... Te quedas ya con lo que has leído y hay a veces que no es así. Entonces siempre puede haber un pero, que lo importante de esto no es generalizar. Siempre hablamos que no hay enfermos, hay distintas enfermedades, entonces no se puede generalizar. Es lo que tiene este tipo de enfermedades. Entonces, por eso, a lo mejor no era tan consciente que había sido esa visión, pero sí que es cierto que hay a veces que os tenemos que decir que lógicamente ya los conocemos y hasta los neurólogos nos lo comentaron en este caso. Dice, sí, porque hay a veces que hay casos atípicos. Entonces, por eso es importante, siempre hablo que la información es poder. Entonces, es importante que no os quedéis con algo porque os quedéis con ese algo y esa esperanza, y hay a veces que las falsas expectativas, eso genera luego una frustración, pues me dijo esto y luego tal. Hay que tener mucho cuidado en medir las palabras. Todos los profesionales, tenemos que medir muchas veces mucho. Yo me recuerdo sentada llorando como en los tebeos, o sea, así, pero sí que recuerdo esa información que dije, qué bien, o sea, qué bien, porque cuando salimos dije, oye, que ha dicho que también puede, o sea, porque ya venías con un poco como diciendo, bueno, nosotros no estamos, ¿sabes? Ya estabas descartados. Claro, de repente dices, no, es que está bien, claro, saber que sí, claro que tú también puedes tenerla. Claro, es como la lotería de la mala, que a lo mejor no tienes la sintomatología del libro, el ABC, claro. Pero claro, se puede salir, pero claro, yo también soy muy consciente que yo llego a lo que llego. Yo no tengo esa parte clínica, pero a lo mejor la observación, y porque además
hay casos contrastados porque tenemos una coordinación también con los institutos médicos, estaba estudiado. Quiero decirte que no hablo por hablar y solamente las gracias, sino... ¿Qué información tan valiosa se genera en otros espacios también? Que es importantísima, porque si no... Y bueno, y otra cosa también que me marcó muchísimo de aquella visita fueron dos cosas, ¿no? Las que a mí bueno, pues sobre todo con lo que me quedé. También me quedé con que fuisteis súper amables, la verdad es que lo hicisteis muy bien. Estabas yo tenía Yolanda y Virginia. Y sí, y la verdad es que las dos muy bien. Pero me quedé también con la cosa esa de, bueno, después de toda la descripción de los síntomas, de la patología, y de otras cosas, y del universo de las enfermedades raras, en general, ¿no? Porque estábamos aterrizando. Nosotros no habíamos tenido peregrinaje, lo que es desde que conocimos ya la enfermedad, sino que fuimos ya directamente. Yo creo que a lo mejor derivados un poco, no lo recuerdo, ¿eh? O sea, te mentiría si te dijese, pues mira, nos derivaron los médicos, no sé. Yo creo que fue una sugerencia más bien deberíais hacer, o sea, la familia entera, las pruebas genéticas y pues hay una asociación y tal. Bueno, yo creo que, y por eso llegamos ahí a vosotros. Pero yo sobre todo de lo que me acuerdo y me impactó, y yo creo que es parte de por qué estamos también aquí, fue el hecho de que después de contarnos todo este panorama, de aterrizar, ¿no? Y de ver con vosotras, ¿no? Desde vuestra experiencia y desde personas que no lo estás leyendo en un libro ni en una pantalla, que nos dijeseis que, bueno, que qué suerte teníamos porque de nuestra enfermedad había un libro. Qué fuerte. Parece que te lo digamos en el siglo XXI, eso queda como impactante. ¿Cómo que no hay información sobre...? Pues sí, sucede, porque tener en cuenta que cuando trabajamos ante lo desconocido, pues se investiga, pero no se investiga tanto cuando hay enfermedades de mayor prevalencia. No salimos rentables por la sociedad científica, porque hay pocos casos. Y eso implica que haya pocas investigaciones, pero ha habido un antes y después. Luego podemos hablar si queréis. Pero sí que es cierto que es importante que haya documentación. Lo que pasa con algunas patologías, hablo de más de lo que sé, que son las neuromusculares, más de 150 tipologías, que luego dentro de esas tipologías hay grados. O sea, es decir, que todavía el desglose de patologías se aumenta, porque puedo tener dos pacientes con lo mismo y luego que no coincida mucho de la sintomatología o la afectación, que también muchas veces no es otra caballo rey, lo que hablábamos antes. Pero sí que es cierto que no hay mucha documentación, pero sí que hay algunas como esta, que sí que hay mucha documentación. ¿Por qué? Porque hay más, dentro de las enfermedades neuromusculares, hay más casos, digamos que son mayores, tenemos más casos de estas que de otras, que serían, hay a veces de las neuromusculares que después de 15 años tengo que mirar si es neuromuscular, porque no, pero hay otras que lógicamente tenemos documentación, los médicos son muy conocedores, lógicamente porque hay mucho más trabajo previo. ¿Por qué? Porque hay más casos de ese tipo. Es por eso, más que nada. Pero sí que es cierto que es un hándicap, por eso es importante también que conozcamos cuántos somos, que todavía estamos en pañales, ¿eh? Todavía no sabemos cuántos somos de cada tipología. Yo todavía no sé cuántos somos en Aragón. Pues la estimación a nivel global, aproximadamente unos 4.000. Aproximadamente, lo que hablamos, no se conocen, son cifras, estimaciones, pero hacer un trabajo de registro, que eso lo tiene que hacer la comunidad autónoma, en nuestro caso de Aragón, y también en coordinación con el registro estatal, porque lógicamente es un trabajo muy complicado, porque hablar de enfermedades raras, cuando hablamos de este ámbito, es trabajar con algo muy complicado y complejo, que se requiere de alta especialización en la clasificación y en todo lo que conlleva. Entonces, claro, no conocemos y por eso que hablamos a veces, pero de todas maneras yo creo que ha habido antes y un después de... Yo creo que cada vez se conocen más. Afortunadamente, con las propias asociaciones, o tú misma ahora mismo, que estamos promoviendo visibilidad. Y eso es importantísimo, porque nosotros acabamos de empezar con el Instagram, pero más que nada porque también tenemos cuenta de Facebook, de Twitter, pero seguramente haya pacientes neuromusculares que no sepan que estamos y a través del Instagram ahora sepan que sí, porque es otro perfil. Eso más para gente a lo mejor más joven. Entonces, siempre tenemos que llegar a todos los públicos. Y para gente también que las enfermedades neuromusculares, yo lo veo también, pues por lo que me toca cerca, claro, la movilidad es muy reducida. Por lo tanto, también te da es una ventana más activa también, quiero decir, con menos interacción, en la que puedes ser más receptor y puedes, bueno, integrar
un poquito más, ¿no? Te puedes integrar un poco más. También yo creo que hay enfermedades que incluso las redes sociales son más para unas que para otras, ¿no? Más accesibles, por lo menos. Sí, además ahora con el tema de porque las asociaciones se crean sobre todo por grupos de ayuda mutua entre familias y pacientes que ven que a lo mejor el sistema público no llega a cubrir una serie de necesidades y ellos promueven las asociaciones, en principio con un grupo de ayuda mutua, que así se forman y pues creando servicios y actividades que de otra manera no sería posible. Entonces ahí es importante también que vayamos visibilizando esta función, es que a veces es un trabajo bastante invisible, pero es una manera de contribuir a que seamos más conocidos. Por supuesto, el de trabajadores sociales, el de familiares, el de las asociaciones en bloque y el de todos. Por eso es tan importante ir de la mano. Y ahí entramos un poco en lo que estamos, ¿no? En el mes de las enfermedades neuromusculares, donde más que nada se visibilizan de una manera especial con el 15N también y bueno, pues eso, que qué importante es ir todos a una en esto de la mano. La visibilidad, sin duda, o sea, sin duda. Luego ya cada uno tiene sus especificidades, o sea, cada uno tiene una manera de hacer, unos estáis más en la parte de asistencia y más de otro tipo, más reivindicativo en cuanto a los cambios y las transformaciones sociales a través de las leyes, en fin, y muchos otros cambios, promoviéndolos, pero que todo es muy importante, toda la suma de todas estas personas es lo que lo hace que podamos hacer algo, porque si no unos y otros separados es imposible. Y entonces, en esto de las enfermedades raras, o sea, yo creo que, a ver, esa manera de hacer es muy mía, quiero decir, o sea, yo voy totalmente en esa corriente. Pero independientemente de que crea que es la forma de, bueno, cuando tratas de cosas que son por el bien común, evidentemente ir a una y aunar fuerzas, en las enfermedades raras es que es básico. Es que no puede, es que no hay más. O sea, es imposible. El trabajo en red es fundamental. Nosotros, es una asociación pequeña, estamos en Aragón, pero con poca capacidad. Estamos en plataformas de discapacidad para también optimizar recursos, pero sin perder que tenemos personalidad jurídica propia y que tenemos nuestra función y nuestra misión. Ese trabajo invisible también recordar que estamos pendientes de una unidad neuromuscular aquí en Aragón, que eso sería un avance importantísimo para nuestros pacientes, que ya tenía que haberse inaugurado en la legislatura pasada y esperemos que esta como estamos con el monotema, con la COVID, nos ha paralizado este tema, pero estamos ahí todavía tocando la puerta y acordaros de nosotros, que sería muy importante. Entonces, claro... Estás diciendo, Yolanda, qué importante, porque esa unidad es clave. Es que es clave. Así es, para los pacientes a nivel de recursos, para optimizar tiempos y para contar pues, que se centralice todo en una misma visita, que pueda el paciente tener todos los especialistas que ya conocen de antemano estas enfermedades y con un grupo, lógicamente, no solamente de médicos, sino que exista trabajo social, psicología, tan importante en este componente de acciones transversales que siempre hablo, porque las enfermedades no solamente son clínicas y son médicas, sino el componente social de lo que afecta a la persona. Y siempre hablo de las acciones transversales, porque trabajamos en todos los ámbitos. El perfil del paciente es muy variado en enfermedades musculares, desde niños pequeños hasta personas adultas. Y, por tanto, las acciones tienes que estar, lógicamente, informando tanto de vivienda, tanto de educación, de todas las áreas que lógicamente pueden afectar al paciente o a la familia, en este caso, que también hay que pensar en ellas. Hablando del trabajo... Precisamente, perdona que te interrumpa, que también habéis puesto una acción precisamente, bueno, por la COVID, evidentemente, para apoyar más a las familias también en este momento. Porque qué importante, sí, la verdad que si antes eran cuidadores a tiempo completo, ahora es mucho más. Es el doble confinamiento que sufren tanto las familias como los pacientes, porque hablamos de pacientes crónicos y que son población de riesgo. Y muchos de ellos ya no salían mucho de casa, también por la propia accesibilidad de las viviendas, que muchas veces se provoca, y luego también por el componente de la propia enfermedad. Ahora, el temor, el miedo al salir o ir a consultas. Es decir, ahora mismo las consultas médicas que tenían programadas se han ralentizado, lo que supone esa paralización rehabilitadora súper importante de especialistas, se ha paralizado y ahora que empiezan a reanudar, hay algunos que me llaman y me dicen, es que no me atrevo a ir al hospital. Es que ese temor que se genera. Y el relacionado trabajo en red es fundamental, aunque ahora mismo como una asociación pequeña estoy yo sola, por así decirlo, el trabajo en red es fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra federación
Federación ASEN, estamos 27 entidades, igual que estás en Aragón, estás en Madrid, estás en Cataluña, y en cada una de ellas estamos trabajadores sociales, somos la puerta de entrada. Siempre cuando se llama por teléfono o cuando se manda un correo, que recibimos muchas consultas, sobre todo también a nivel internacional, recibimos muchas consultas, pues ahí estamos, ¿no? Estamos en primera línea también y dando la información que disponemos. Y muchas veces ese trabajo en red es muy importante porque llegan personas que a lo mejor con una enfermedad neuromuscular que no tenemos más asociados en la asociación, pero a lo mejor en el País Vasco o en ASEN Madrid hay. Entonces es importante ese trabajo en red que se genera por parte de mis compañeras para decir, mira, aquí tenemos un caso que hizo esto y se generan ahora mismo, pues con los grupos de WhatsApp, se crean a veces esos grupos informales, que es importante, y nosotros también aportamos esa posibilidad, ¿no? A través, por supuesto, de la protección de datos necesaria, por supuesto, pero es importante el conocimiento y ahora con el tema de las redes sociales, pues se ha dado un tanto vuelco que, lógicamente, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. Pues sí, pues esto que dices del miedo es totalmente cierto. Bueno, por aquí ha salido también a colación con otras invitadas, pero sí que es verdad que yo también sé que, bueno, pues precisamente, ¿no? Por lo que veo en casa, que el miedo está ahí, está presente. Y, por ejemplo, ayer también digo que, a ver, que todo ha cambiado también un poco el panorama, también en la COVID, porque claro, también ya se llevan unos meses de desarrollo en el que, bueno, pues la experiencia es un grado, ¿no? Para todo. Y mi hermana tuvo que ayer, pasar por el hospital por una caída, y yo creo que, quitando el hecho, ¿no? De pasar por allí, yo creo que se ha quedado más aliviada, porque vio las normas también de seguridad que había. Y eso es muy importante también decirlo, porque tienen mucho miedo los pacientes. Sí, tienen un temor, pero no es infundado. Lógicamente están... Volvió con la sensación de haber estado muy cuidada y muy protegida. Y eso también hay que trasladarlo. Sí, hay que trasladarlo porque a lo mejor hay personas que puedan sentirse de esa manera y luego dice, pues no, pues sí que es cierto. Me han trasladado también pacientes que sí que se han demorado porque a lo mejor tenían citas en agosto y le están llamando ahora. Y cuando han ido, pues dicen, oye, pues está todo súper controlado, como debe ser, no puede ser de otra manera. Además, en los hospitales que están ahí en primera línea, pues lógicamente ahí puede haber más riesgo. Por tanto, las medidas es prioritario, sobre todo cuando hablamos de pacientes como los nuestros, que todavía son, hay que cuidarlos más, son personas vulnerables. Dentro de la vulnerabilidad esta en la que vivimos todos ahora, pues yo creo que son los más vulnerables. Exactamente, pues igual que tenemos que cuidarlos porque al final esto es un trabajo en equipo. Es decir, tenemos que cuidarnos y cuidarles, porque igual que las personas mayores, que están en una situación más complicada también, y hay que tener respeto sobre todo. Que son dependientes, da igual la edad. Así es. Las personas dependientes, todas, da igual. Así es. Estamos en una... Porque también los niños sí, tienen que ser cuidados. Tenemos niños todos los vulnerables. que algunos no van al colegio por temor también. Es que, claro, lo que hablamos, que no solamente afecta porque son enfermedades que nadie está exento también. Es decir, nos puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Puedes tenerla y a lo mejor manifestarla en edades más tardías. El 50% de las enfermedades son genéticas y se diagnostica en la infancia. Por tanto, hablamos de un número considerable y, por supuesto, hay que tener en cuenta todos estos factores. Pues sí. Qué importante de todos modos la información. Pues eso, que nos trasladéis las personas que estáis en esas primeras líneas, en las que sobre todo habláis con esas primeras personas y con esas personas que llegan tras recibir ese primer diagnóstico y después, ¿no? El acompañamiento en general. Exactamente. Qué importante. Es un proceso que, lógicamente, yo siempre las primeras atenciones reservo o la mañana o la tarde porque sé que, lógicamente, va a haber mucha carga emocional, pues mucho impacto ante un diagnóstico, mucho desconocimiento, muchas preguntas que a lo mejor no han sabido responder los médicos, pero que yo tampoco, porque hablamos ante lo desconocido, o que también se produce que ante el impacto de la enfermedad te quedas tan bloqueado que es imposible que puedas preguntar al médico en ese momento, que luego todas las preguntas te llegan al estar en casa. Y cuando vienen luego a mí, todas esas preguntas me vienen a mí. Entonces, exactamente, siempre lo digo, hay a veces que las batas blancas creo que siguen imponiendo un poco y a mí pues me venden a lo mejor más. Me acuerdo una vez, mira, ahora me acabo de acordar, os lo voy a contar. Claro. Me ocurrió no hace mucho, antes de la pandemia,
de las atenciones que realizo, que cuando se iba la familia, me llegó a decir la madre, en este caso del niño, me llegó a decir, ella había pasado por el peregrinaje sanitario que hablamos, de todas las pruebas, tema genético y tal, y cuando yo me despedí a ella me dice, tú llevas la parte humana, ¿verdad? Claro. Ella me quedé con que eso. había personas destinadas simplemente a esa parte, ¿no? a trabajar desde ahí. Pues sí, pues es que... Hay que quedarse con esas pequeñas cosas que no saben muchas veces los profesionales, sobre todo en trabajo social, creo que trabajamos mucho a pico y pala y luego no somos muy conscientes de lo que hacemos, porque hay a lo mejor profesiones que hacen esto y ya lo están vendiendo y dices tú, pero si esto ya lo hace tiempo que lo llevamos haciendo nosotros. Claro. Tenemos esa capacidad de visibilidad que nos dedicamos al final a trabajar, que es lo que nos conlleva todo Pasa que vuestro trabajo, este tipo de profesiones. En el sentido de que tenéis el papeleo y lo que es el tema burocrático y el tema de las leyes y el tener que estar reivindicando los derechos de las personas afectadas, pero además tenéis que cuidar y velar por la parte, por la parte Así es. emocional. Y es que es un trabajo que si no hay equilibrio, porque aunque se consiguiesen muchas cosas, si ese trabajo no se realiza con las personas, da igual, aunque es que tiene que ser a la vez. Sí, porque lógicamente es importante, pero aparte de esa atención, hay demandas que, por ejemplo, en la rehabilitación, para los pacientes no hay una rehabilitación continuada y es muy necesaria para ellos. Tener en cuenta que no estamos hablando de pacientes que no hay ni cura ni tratamiento, pero siempre se puede hacer algo. La rehabilitación está ahí. Pero la que pasa con la rehabilitación, que aquí en España, para los compañeros que nos están escuchando desde Chile, aquí en España... Yolanda, que por aquí se toma gente y yo por aquí estoy viendo gente que seguro que no, que vienen porque estás tú conectada, así que nada, que puedes saludar, que puedes interrumpir, que puedes... bueno, saludo. Es que no puedo... Rocío, ahora sí. Gracias por estar, pensaba que no iba a estar. Claro. Gracias, Rocío. Hombre, y porque tú estás hoy aquí, pero también es verdad que detrás, o sea, en la Seno de Aragón hay muchas otras cabezas también de personas activas, desde la presidenta Cristina Fuster, bueno, que habéis estado presentes en Mercados del 13 y en otros sí, ya sabes. Que decir que hemos estado siempre ahí trabajando, luego está también por aquí, bueno, que estáis muchos, en redes está Guzmán. Sí, y además... Como queda grabado, es que la hora era un poco mala porque Cristina, por ejemplo, no podía conectarse. Dice, mucha suerte, que seguro que lo haces bien y ya te veré cuando como va a estar grabado y por eso que ya me habían comentado que no podían incorporarse, pero vamos, les hubiera gustado. Nelly también, pero Nelly se conecta por aquí, yo no sé si hoy se habrá conectado, pero Nelly, que fíjate si ha estado desde el primer mercado que hicimos también, ha estado siempre ahí acompañando nuestras cosas y siempre pone comentarios y cosas y bueno, pues eso, que poquitos, pero bueno, que hay unas cuantas cabezas que también es verdad que hacen que, bueno, que el trabajo social pueda también estar un poquito más, bueno, envuelto con un poquito más de ayuda en el sentido de arropado, ¿no? Porque cuando lo comentaba con el tema de la rehabilitación, pues lógicamente al final los trabajadores sociales trabajan en las asociaciones, aparte lógicamente de la atención y de conocer las demandas directamente, pues lógicamente tenemos que realizar proyectos que sean subvencionados, que eso nos cuesta muchísimo, sobre todo las entidades pequeñas, tengo que decir, porque lógicamente no podemos competir con las grandes, por ejemplo, que cuenten con muchísimos asociados, porque hablamos de enfermedades minoritarias, por tanto no nos podemos comparar y eso no se nos tiene muy en cuenta. Pero bueno, eso son pequeñas batallas que nos toca lidiar cada día, pero a lo que iba. Para ir soltando esas cositas. Sí, es importante, que se han aludido. Pero si estás en puestos de responsabilidad, porque sabes que no estás haciendo lo que deberías hacer, pero está muy bien el que vayan quedando porque es muy importante la escucha empática siempre y la escucha activa, pero ahora lo es más. Y tenemos toda la tecnología a nuestro alcance para que esa escucha sea verdaderamente eficaz. Por lo tanto, el momento es ahora de actuar. Hay muchas formas de poder hacer que la vida de estas personas sea un poquito mejor. Entonces, hagámoslo. Exactamente. Y lo que hacemos también pues son proyectos que puedan ser subvencionados y proyectos esenciales. Estamos hablando de un trabajo social, que es una profesión esencial. Estamos hablando de rehabilitación, que también es fundamental para los pacientes. Entonces, son proyectos que se tienen que subvencionar para que, ya que el sistema público no lo hace, lo podamos hacer nosotros. Porque aquí, como decía, en España está la atención temprana, en Aragón desde los servicios sociales hasta los 6 años, pero luego ya
Luego, por parte de educación, también hay sesiones que realizan, pero las sesiones tienen que ser continuadas de por vida. El sistema queda, para el paciente crónico, la rehabilitación ya no está contemplada dentro de la cartera de servicios. ¿Qué pasa? Que nosotros como asociación, muchas asociaciones estamos por esto, por la propia rehabilitación. Entonces, tenemos que crear este tipo de servicios y espacios, sobre todo que se conozcan, porque muchas veces lo que te demanda es conocer a personas con la misma patología, lo que hablamos, o personas que necesitan la rehabilitación no se la pueden costear. Es que, ojo, tenemos que como asociación... De personas. Esa es la mayoría. Somos... Claro. Exacto, y tenemos que complementar también, ojalá no tuviéramos que estar, eso sería buena señal, de acuerdo, en el sentido de que el sistema público se ocupa de todo, pero no se van a ocupar nunca de todo porque no llegan y porque no pueden hacerlo de forma especializada como nosotros que conocemos ya la situación de antemano y tenemos servicios muy específicos que sabemos y que conocemos bien para poder llevarlo con calidad. Entonces la rehabilitación, por ejemplo... Los médicos, ¿no? También tenéis ya con las unidades también un trato, bueno, pues eso, muy sí, desde siempre, desde que se creó la asociación hemos tenido la suerte de contar con un grupo neuromuscular aquí en Aragón y formado por un nutrido profesional, grandes especialistas, quiero decir, distintos profesionales dentro del sistema público, neuropediatras, genetistas, neurólogos, porque intervienen muchos. Claro, entran tantas exactamente diferentes en estas... Genetista, por eso que es importante pues que y ellos mismos nos derivan muchas veces. Hay algunas personas que nos llegan a través de las redes sociales, por rehabilitadores, por fisios, por otros centros que por atención temprana. Es decir, siempre lo digo, nos llegan por tierra, mar y aire. Lo importante es que lleguen, que por lo menos que sepan que estamos, ¿no? Eso les da tranquilidad porque dicen, bueno, a lo mejor no es el momento ahora mismo de asociarme porque tengo que aceptar muchas cosas, pero luego ya sé que estás, ¿no? Y si tengo alguna duda, pues ya vendré en otro momento. Puedo recurrir a algún sitio, sí, qué importante. Sí, total. Así. Oye, pues Yolanda, cuéntanos un poquito esa campaña y un poco en qué estáis ahora, porque este es el mes, ya te digo, siempre estáis invitados, por supuesto, en cualquier momento, pero me parecía que era una fecha y un momento pues especial que vinieseis ahora, pues eso, por el 15N. Así, se agradece porque así damos visibilidad también. Mira, el día 15 de noviembre es nuestro día de concienciación, sobre todo conmemorativo del Día Nacional de las Enfermedades Musculares. Lo has dicho antes muy bien, todos los días estamos trabajando por la reivindicación y por la de que lo injusto sea justo muchas veces, ¿no? Que hay mucha injusticia social en nuestro colectivo sobre todo. Entonces, esas barreras psicosociales, arquitectónicas, etcétera, etcétera, pues las reivindicamos nuestro día grande, que es el Día Nacional. Es una oportunidad en la que podemos hacerlo a través de nuestra federación, ASEN, que se agrupa, que estamos 27 entidades en la actualidad a nivel autonómico. Entonces, en estos casos la unión hace la fuerza, todos de la mano, nunca mejor dicho, esta campaña que nos sigue desde los últimos años y adaptándonos a las nuevas circunstancias, porque en anteriores ocasiones podemos coger de la mano, con familia, con amigos, y ahora, lógicamente, la distancia social impide que podamos hacerlo, pero hay muchas maneras y sobre todo pues a través de... Que dedique una... Lo sé, qué bonita. Temporada, sí. Un año y bueno, a mí siempre me gusta participar pues con lo que puedo y con lo que sé y con lo que, bueno, entiendo que puedo hacer. Y este todo año, suma. por supuesto, también, así que contad conmigo, pero este año en vez de la mano vamos a ir con el corazón, ¿no? Con el corazón. ¿Así? Así. Vale. Cada uno como pueda. Si, por ejemplo, por las dificultades de la movilidad, que los pacientes no musculares, la pérdida de la fuerza muscular no pueden, pues una foto de un corazón, de muchas maneras. Un cojín, ahora que hay tantas formas de un corazón, como la imaginación. Exactamente. Siempre se puede acompañar de muchas maneras. Lo importante es sumar, ¿no? Entonces, es una manera que tenemos de visibilizar. Entonces, a través de las redes sociales, qué mejor manera, ¿no? Y el día 15 de noviembre, pues estamos haciendo las distintas entidades. Nosotros aquí en Aragón enviamos una nota de prensa, pues lógicamente, para que lógicamente estas enfermedades pues se conozcan, que la ciudadanía sepa que estamos, que seguimos estando, aunque las circunstancias, a pesar de estas dificultades, seguimos luchando por una sociedad más inclusiva, ¿no? Pues entonces también, aparte de la sociedad que se una y promover la participación entre todos, porque todo suma, sobre todo también para concienciar a la parte administración pública, ¿no? Que se acuerden que seguimos... Exactamente. Entonces, una manera... ¿no? En sus actuaciones. Exactamente. A través... Así es. Entonces,
Así es, entonces una manera que lo podéis ver tanto en Instagram, a través de Federación Ascen, de Ascen Aragón también estamos colgando información de cómo podéis sumar. Se trata de, pues, de hacer fotos con el gesto del corazón y podéis subirlas en vuestras redes sociales, compartirlas y etiquetándose puede ser a Federación Ascen. Y así pues sumaremos unas grandes fotos, ¿de acuerdo? Que se vea que nos unimos todos por una buena causa, ¿no? Para que sean estas enfermedades más conocidas, ¿no? Y que estamos ahí. Y que estamos ahí. Muy bien. Y luego, aparte, el día grande, que es el día 15 de noviembre, que este año cae en domingo, pues sí que se van a hacer un evento online, que se puede suscribir ya tras un enlace que viene en las distintas... viene en las distintas redes sociales el enlace donde puedes suscribir de forma gratuita. La información también. Así es. La habéis distribuido y en ese evento... Os inscribís, tendrá lugar el día 15 a las 11 de la mañana, 10 horas en Canarias, y luego pues ahí se va a presentar una canción, un videoclip oficial, que seguro que queda muy chulo porque van a salir distintos socios de todas las comunidades autónomas, prácticamente todas con el corazón, que va a ser nuestro lema. Aparte de la mano 15N, con el corazón 15N, con el hashtag delante, ¿de acuerdo? Y también va a haber una mesa redonda donde van a participar distintas personas, en este caso jóvenes, para centrarlo un poco más, para que sean visibles también en su día a día también de cómo conlleva una enfermedad muscular a una persona joven, ¿no? Está claro. Y adultos, por supuesto, vinculados, porque lógicamente al final es todo visibilizar pues toda esta situación, esta problemática que nos une, ¿no? Pero qué importante también que estos eventos ahora también sean en abierto, porque da la posibilidad tanto primero a los socios y a las personas afectadas, porque la importancia de, o sea, cómo empoderas al paciente y cómo empoderas a la persona si no tienes información, no puedes empoderarte. Tú necesitas estar informado. Por eso el paciente informado es básico. Y estos eventos en abierto, o sea, por coger algo positivo también de toda esta situación. Es por darle otro cariz. Es lo mejor en este momento. Lo que puedes aprender de las cosas que hay ahí y que puedes, bueno, pues hacer que tu experiencia o tu vida con la enfermedad pues sea un poquito mejor. Así es. Es importante y sobre todo pues lo que hablamos, ¿no? De que la importancia de saber de qué estamos también, porque lo que comentamos, hay personas que a lo mejor todavía no nos conocen y que saben que estamos, entonces que sepan que tienen un lugar dependiendo de la comunidad autónoma en la que están, porque luego las competencias son transferidas, porque hay a veces que sí que pasa... En todas las comunidades hay asociaciones que os... Exacto. En casi todas sí, en casi todas hay. En todas no, pero en casi todas sí que hay. Nosotros, por ejemplo, tenemos socio de cercanías, por así decirlo, que no tiene asociación propia, como es a lo mejor Soria, La Rioja, toda esa parte que se quedan un poco desatendidos porque entonces están como socios en Aragón por proximidad, ¿no? Claro. Que es que al final tenemos que dar cobertura de alguna manera. Es más difícil porque los servicios o luego las subvenciones llegan a lo que es Aragón, pero lógicamente no podemos dejar nadie en el camino. Hay una política común, ¿no? Para que no hubiese esa diferencia también entre unas autonomías y otras también por tener, en fin, ahí entramos como en bucle, ¿no? Sí, porque las desigualdades territoriales aquí, sobre todo cuando hablamos de tratamientos, cuando ha salido algún tratamiento de alguna enfermedad neuromuscular, pues en alguna comunidad autónoma lo daban, en otro no, nosotros fuimos los últimos. De hecho, dices, bueno, dependiendo de dónde vivas, dependiendo de dónde vivas, tienes unos recursos y tienes otros. Claro, es una de las cosas que más... La verdad que eso no se puede, no es justo, no hablamos de justicia social porque ahí se provoca una desigualdad y desde luego no debería permitirse. Ya lo que faltaba, crear desigualdad en este terreno. Pues sí, en el ámbito sí que se produce, en nuestro ámbito sí que se produce habitualmente. Pues sí. Bueno, pero como nosotros estamos en otra onda, en la que vamos de la mano y con el corazón, pues entonces vamos a... Exactamente, que todos podemos participar. Claro, nosotros participamos porque vamos desde otro lugar. Así que nosotros nos juntamos para visibilizar la enfermedad también que afecta a otras personas y que a lo mejor no tiene nada que ver, o sí, no sé cuál habrás elegido, porque se trata de visibilizar también la enfermedad de otras personas, que a lo mejor no son las que vosotros tenéis en vuestro colectivo. Todo suma.
Y además cuando hablamos de investigación, pues siempre al final a la investigación va todo en uno, que hay a veces que enfermedades que no tenían nada que ver con lo nuestro, pues se están investigando y encuentran algo. Quiere decirte que al final son acciones transversales, nos tenemos que quedar con eso y todo suma. Eso es. Pues te digo lo que elegí, la enfermedad de la... Con la U. A ver, con la U. Con la U. No tenía ninguna enfermedad muscular con la U, por lo menos yo no la he encontrado. ¿Has investigado a ver si había...? No, pero del listado tampoco digo, bueno, hay que dar visibilidad a todas y elegí esta que me pareció, la verdad, peculiar, quizás, porque al final son todas un poco... te digo el número, Orfa 97230, y he elegido la urticaria solar. Urticaria solar. Fíjate. Sí, porque lo que hablamos muchas veces ahora con el tema del sol, y pues sí que hay personas que tienen una reacción adversa que les produce, y hay pocos casos, porque lógicamente si no estaría en Orphanet como enfermedad rara. Pone que es una enfermedad fotosensible rara y difícil de tratar. Fíjate. Y que aparece una hinchazón local al cabo de unos minutos de exponerte a la luz natural, o también puede producirse a fuentes de luz artificial que puedan producir... Sí, es curioso. La verdad que cuando más conocemos... Sí. Nunca lo hubiese dicho. Al oír ese nombre, nunca hubiese pensado que era... Por eso cuando lo ves, dice, bueno, que sea algo relacionado, pues sí, si hay pocos casos y tampoco tienen estudios epidemiológicos. Nos pasa como a nosotros con las neuromusculares. Lo que hablamos, hay denominadores comunes que todo encaja, no sabemos el número. Y no saber el número, eso implica que no se puedan aplicar políticas activas y eficientes dentro del sistema. No saber el número. Eso provoca... Es que es la base. Claro. Es la base. Identificadas las personas, las enfermedades que hay y la cantidad de personas que están afectadas hace que también se creen, bueno, pues que no se creen servicios apropiados para esas personas, porque son invisibles. Más que nada porque como no se conocen, pues no se ve la realidad. Y la realidad es dura. La realidad es muy dura. Así es. El día a día es duro. No sé, tampoco quería extenderme mucho. Sí que hay varias opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida. Sí, pero bueno, no son mortales, exacto, que es importante. De hacer esta reseña es un poco dar salud sobre algo que a lo mejor pues en otro momento nunca se hablaría de esta enfermedad y es, bueno, tenemos la oportunidad de poder hacer algo por alguien, a lo mejor que... La urticaria solar. Pues esa es tu aportación como Yolanda López y la letra U que nos aportáis aquí hoy y yo te lo agradezco un montón. No sé si lo habéis acompañado además de la señal hexagonal. Pues a ver, hay una que ahora, os comento primeramente una que además ayer se subió. Hay una que te la pasaré porque la tengo en la asociación. Es que el año pasado, para estas fechas, hicimos unas jornadas médicas, unas jornadas médicas en las que fueron, lógicamente, médicos, personal sanitario, pues, lógicamente, pues para conocer un poco más este tipo de enfermedades y los avances en algunas de ellas. Avances a lo mejor más en investigación y tratamiento se puede haber. Y luego también fueron socios, familias, y entonces hicimos, antes de la entrada al salón de actos, donde se celebraba, hicimos una cartulina con la forma del corazón, en relación a la campaña, y cada uno tenía que poner, bueno, cada uno que quisiera participar, de acuerdo con un post-it, pues poner porque se unieron a la campaña de la mano. Y la verdad que quedó un corazón muy chulo, que le he puesto el 13, y a ese corazón le he puesto el hexágono. Ese te lo pasaré, ¿vale? Porque no lo tengo aquí. Y además las frases son... Exactamente. Las frases, además, un poco las frases que pusieron, por una mayor visibilidad en los medios de comunicación, para mejorar el acceso a las ayudas técnicas, por mejores apoyos en la enseñanza, por un diagnóstico rápido. Qué importante el diagnóstico rápido. El peregrinaje de 3, 5 años, sabes lo que te pasa, o que te dan un diagnóstico primero y luego a los años, como se sigue investigando, te dicen que es otro. Qué importante. También pusieron por una unidad especializada en neuromuscular. Nos unimos a la campaña para que, por unas viviendas accesibles, por una asistencia personal digna. Directas, evidentemente, eso sería una necesidad de primer orden y vamos. Así es. Por eso, y sobre todo para fomentar la investigación y por una asistencia personal digna, que por parte de la ley de dependencia hay que decir que sigue sin estar y nosotros como asociación estamos haciendo esa función que debería hacerse. Por lo menos ya que tenemos que hacer que nos doten de recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Pero eso quedó, te lo mandaré, el corazón, para que lo puedas poner. ¿De acuerdo? Y ahora lo asociaré. Y ahora lo que... A ver. ¡Ah, qué chulo! A ver. ¿Te gusta? ¿Gusta? ¿Así? Ah, sí, me encanta. Pero bueno,
cuántos hexagonitos, has hecho un montón de hexagonitos. Ah, y ahí todos conectados, qué bien. ¿Y qué has puesto? Cuéntanos. He hecho una colmena, he hecho una colmena porque al final las enfermedades raras son tantas que lógicamente cada una tiene su denominación. He querido hacer una colmena aquí de sopa de letras y ha salido muchas letras significativas, ¿de acuerdo? A ver, si se ve desde aquí. Sí. He puesto el 13, ER, Wiki, corazón, la mano, el 15, N, ADN, porque la importancia también de la genética, lo que está haciendo la genética por las enfermedades, ¿eh? Hay un antes y después. La tecnología y la ciencia. La ATCG, que son letras del código genético, por eso hace una referencia al tema de la importancia genética, y creo que alguna palabra se da por ahí, pero yo creo que me he dejado así más, no me cabía tampoco mucho el pelotonado. Bueno, me parece muy original, muy bonito, con explicación mucho mejor y me encanta. Pues nada, lo incorporamos con la U a tu aportación y bueno. Así es. La U está por aquí también. ¿El qué? La U también está por ahí, ¿eh? La U también está por ahí. Creo que casi me hago una pasapalabra aquí sola. Y luego... Oye, pues está muy bonito, la verdad. La verdad es que sí. Me alegro. Como dices, que está representado, pues eso, cosas que son muy, muy claves, ¿no? Un denominador común al final en las enfermedades raras. La genética, el ADN, hay aspectos y lógicamente hay que hacer un guiño al 13, a la wiki, y por supuesto a la campaña del 15, del 15N, por supuesto corazón, mano, por eso. Y en cuanto a las letras, bueno, las palabras 100% actitud, ya perdonarás que no sabía cuál elegir y he puesto dos. No sé si las veis. ¿Y las has metido también ahí? ¿Y cuáles son? No se ve, las que están en verde. A ver, es que no Esperanza. Bien. Ah, perdona. No veo bien, por eso te digo, dímelas tú, porque no vale. veo bien. Esperanza. Al revés. Ah, Esperanza. Bueno, claro. Ah, claro que se ve, ya decía yo, el efecto espejo. Claro, no, por eso y entonces no, muy bien, ya. Entonces, Esperanza. Ya que yo lo veo también aquí, ya me lo sé. Vale, he puesto Esperanza. He puesto esperanza porque yo creo que la esperanza cuando atendemos a las personas que acaban de ser diagnosticadas o no lo están, yo creo que la esperanza está cargada de... hay una confianza depositada en la investigación, sobre todo, y ahora mismo en tiempos del COVID lo estamos viviendo. Pues mira, ¿qué pasaría si, por ejemplo... Yolanda, me está diciendo Instagram ya de finalizar, que se acaba la sesión, pero vale. hay que acabar con eso, con lo que acabas de decir, ¿no? Con esperanza. Yo he elegido... Fundamental. Dicen que es lo último que se pierde, pero esa esperanza que podamos salir pronto de esta y sobre todo que se investigue mucho. Como trabajadores sociales es una de las cosas también que trasladáis. Así que me parece muy oportuna tu palabra. Me gusta mucho. Me alegro. Y luego he elegido, perdona por la otra palabra, pero la tenía que elegir porque es más próxima a trabajo social, por así decirlo. Cercanía. Con las familias y con los pacientes tenemos que mostrarnos cercanos, próximos, accesibles a las problemáticas que nos presentan y ayudarles en ese proceso, ¿no? Para promover ese cambio social y que porque cualquier duda que se pueda generar en cualquier momento estemos disponibles, ¿no? Y accesibles, empáticos. Y el trabajo social siempre está presente. Pues qué importante, qué bien acabar así contigo. Te mando un beso enorme. Estaremos ahí el 15N, las haremos más visibles, seguro, con el corazón y, por supuesto, con la actitud esta de... Exacto, de dar visibilidad, de ir todos a una y de la mano, porque no hay otra forma de ir. Así es. Está claro. Muchísimas gracias y un beso para todos, a ti. Para toda la asociación. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, Yolanda. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Pues nada, qué bien. Qué bien. Qué bien que haya estado con nosotras. Bueno, ya vamos a finalizar la sesión y nada, pues el 15N nos unimos, todos los que podamos, a subir alguna foto con ese corazón y hacerlas un poquito más visibles. Aunque además del 15N hay que hacerlo todo el año. Gracias a todos.